Bien, damos inicio a esta entrevista y le damos la bienvenida al licenciado Germán Monroy Pomales, quien es el director ejecutivo de la Oficina del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico en la República Dominicana. Bienvenido. Buenos días, siente, licenciado? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí ante ustedes hoy. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que es la Oficina del Director Ejecutivo o la Oficina del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y República Dominicana. Usted funciona como si fuera el embajador de Puerto Rico en República Dominicana. Bueno, la palabra embajador definitivamente no es la que realmente aplica toda vez que nosotros somos parte de los Estados Unidos y por consiguiente pues nuestra embajada es la embajada americana. Nosotros pues todo asunto que realmente tiene que ver con temas diplomáticos, etcétera, los trabajamos a través de la embajada americana. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con asuntos de Puerto Rico, porque si bien es cierto somos ciudadanos americanos, existe un apego cultural en que a nosotros los boricuas, como dicen aquí en República Dominicana, pues acude el ciudadano americano, pero que es boricua, que es puertorriqueño, que tiene algún tipo de situación, acude a nuestra oficina en busca de ayuda y de que canalizar cualquier tipo de esfuerzo. Y si nosotros decimos, ¿cuáles son las funciones que acreditan su oficina? Porque no solo están en República Dominicana, están en varios países de esta oficina. Correcto. ¿Cuáles son las funciones específicas de la oficina comercial, de la oficina de Puerto Rico y República Dominicana? Bueno, principalmente es el tema, como bien decías, comercial. Es un tema, nuestra oficina está adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, conocido como el DEC. Nuestro secretario. Lo que es Industria y Comercio aquí. Él, exactamente, sería el homólogo de Industria y Comercio, nuestro secretario siendo el licenciado Alberto Bacó Bagué, quien es la persona, o es el ministerio, o en el caso de nosotros, es el departamento que encamina la política pública en el tema económico de nuestro país. Licenciado, podemos entender que la parte del comercio es como la parte del deporte con Puerto Rico. O sea, ustedes son norteamericanos, pertenecen a Estados Unidos, pero en el deporte ustedes están independizados. Muy parecido. En el comercio también ustedes pertenecen a Estados Unidos, pero ustedes se comercializan totalmente independizados de Estados Unidos. Bueno, no es totalmente independizado porque muchas de las leyes, prácticamente la mayoría de las leyes que tienen que ver con el tema comercial, pues nos aplican las mismas leyes de los Estados Unidos. No obstante, siendo nuestro Estado Libre Asociado, que es el término legal con el que se define nuestro gobierno, nos da cierta flexibilidad en el tema de comercializar con otros países. En otras palabras, las oficinas que tengo a bien a dirigir y las oficinas hermanas que aprovecho y menciono, Panamá, Colombia, Perú, Panamá, Colombia, Perú y España. Son oficinas que están para facilitar el intercambio entre ambos países. ¿Y por qué hablamos siempre de que la embajada americana debería de interceder para aumentar el intercambio entre Puerto Rico y República Dominicana? Indudablemente la embajada americana toma un rol principalísimo en esta gestión. Tan lejos como hace 2 días estaba reunido yo con todo el staff comercial de la embajada americana y con el embajador Brewster, precisamente, y en unión al presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Carlos Rivera, quien tuvo una visita aprovechando también las actividades del CONEP. Y estamos utilizando la embajada porque ese es nuestro mecanismo para ayudar a ese intercambio. ¿Por qué? Porque todo el tema fronterizo, todo el tema de entrada de mercancía al territorio de Puerto Rico, siendo parte de los Estados Unidos, está acobijado por las leyes americanas. Por consiguiente, es importante tener esa buena comunicación para que cualquier producto de exportación de República Dominicana pueda entrar sin mayores dificultades al territorio americano. Tradicionalmente, Puerto Rico se ha beneficiado mucho de la República Dominicana en el comercio de lo que es vegetales, cosas que quizás ustedes no producen a gran cantidad para ustedes poder mantener. Lógicamente nosotros estamos ahora mismo vedados en muchos de los rubros de nosotros por el gobierno norteamericano, por la mosquita esta que ha aparecido, que ha dañado. También en Puerto Rico ustedes se llevan de las mismas leyes fitosanitarias. Idéntico. Nosotros estamos regulados en el tema por el USDA, en este caso, United States Department of Agriculture, que es quien determina qué producto entra o no entra a territorio americano. Una vez un producto entra a Puerto Rico, ya está para todos fines prácticos en territorio americano.
Por consiguiente, sí, la contestación es que aplican las mismas leyes y tenemos que, es un tema que estamos trabajando. Tengo que admitir que a nosotros pues definitivamente nos ha afectado porque Puerto Rico se suple en gran medida de todos sus vegetales particularmente los vegetales, todo lo que es el tema de frutas frescas, etcétera, de República Dominicana por la proximidad geográfica. Correcto. Ahora bien, de igual manera hemos sido solidarios con el Departamento de Agricultura, el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana en el intercambio de información utilizando, hemos tenido visitas como parte de los acuerdos de colaboración que tenemos de gobierno a gobierno, en donde hemos venido con nuestra ministra de Agricultura, la secretaria de Agricultura, doña Mirna Comas, hemos venido a reuniones acá con el Ministerio de Agricultura e intercambiado información y hemos visto y somos testigos de primera mano de cómo el Ministerio de Agricultura ha tomado medidas pero excelentes y muy proactivas en tratar de erradicar el asunto de la mosca frutera para salir de esta veda lo antes posible. Vamos a dar un poquito de información, algunos datos que quieren saber los televidentes. Primero, el intercambio comercial con Puerto Rico. Hablábamos en el segmento, en otro programa, cómo el intercambio comercial. ¿Qué República Dominicana, qué socio es a Puerto Rico? ¿El número 2 o el número 3? Eso varía. ¿De aquí hacia allá o de allá hacia acá? Típicamente, o sea, el primer socio de Puerto Rico, pues, indudablemente es Estados Unidos. O sea, y de República Dominicana. Igual de República Dominicana. En el caso de Puerto Rico con República Dominicana, siempre se encuentra entre el renglón, ha estado en el segundo, 3 y 4. Ese es el fluctúa de acuerdo al año y de acuerdo a las situaciones particulares. Hasta el año pasado, bueno, cabe señalar que tuvimos una tendencia hacia la baja en el pasado administración, el pasado cuatrenio, dividiéndolo en temas de gestiones gubernamentales, por razones que desconocemos, quizás las mismas pues han sido manejadas adecuadamente recientemente y hemos logrado otra vez aumentar esa balanza. Iba una tendencia hacia la baja. Eso fue hace los pasados 6 años. O sea que en los últimos 3 años se ha incrementado. Los últimos 3 años se ha incrementado, pero significativamente. Tanto así que el año 2014 cerró con un aumento de un 70% por parte de Puerto Rico. ¿Y desde parte hacia aquí o hacia allá? De Puerto Rico hacia acá. ¿Y de aquí hacia allá? ¿Cuál es la situación? También ha habido un aumento. No obstante, no ha llegado al nivel de estar en una balanza equitativa entre ambos países. Sí tengo que ser muy justo al mencionar que en esos números lo que se incluye es toda mercancía que entra y sale a través de los muelles, ¿no? Entonces, en el año 2014 notamos una alza significativa, pero hubo un tema particular que todavía está bajo investigación porque marca una tendencia de mercado, que es el tema de los hidrocarburos. Ese tema de los hidrocarburos infló las cifras grandemente, que estuvo ahí, o sea, fue una realidad. Pero no es un tipo de intercambio que surge regularmente. Por consiguiente, estamos trabajando números excluyendo esa clasificación para ser más equitativo y más justo en las cifras que se divulgan de intercambio, porque la intención aquí siempre de nuestros gobiernos no es un tema de competir de quién vende más o quién vende menos, es un tema de cómo nos complementamos y cómo nos ayudamos como vecinos caribeños. Y el tema de la vamos a verlo al final, pero el tema de la crisis que tenga que ver con el intercambio, la crisis financiera de Puerto Rico reciente, o que está ahora mismo todavía atacando Puerto Rico, no influye en lo que tiene que ver con el comercio de allá hacia acá, los productos que los dominicanos podemos adquirir. Creo que hay muchos medicamentos y mucha... irónicamente, medicamentos no hay tanto. Es uno de los temas cambió. Es uno de los temas de punta de lanza de nuestra administración, el lograr poder introducir los medicamentos que se producen en Puerto Rico. Puerto Rico es una potencia en el tema de fármacos. Sin embargo, cuando vemos aquí en la República Dominicana, notamos que la mayoría de los fármacos vienen o de Sudamérica, o de Europa, o de otros países que no necesariamente es de Estados Unidos. Entonces, eso es un tema que lo podemos tratar separadamente porque va atado, irónicamente, de las leyes fitosanitarias que ustedes bien mencionaron hace unos minutos. Y nuestra posición es, bueno, respetamos las leyes fitosanitarias dominicanas porque el país soberano establece sus leyes. Ahora bien, las leyes dominicanas son tan estrictas como las leyes federales. Entendemos que
podemos llegar a un acuerdo ahí porque las leyes federales son muy reconocidas como siendo unas estrictas y de alta salubridad. Pero nunca como las dominicanas. Y las dominicanas son muchas. Las dominicanas son de verdad, tenemos un control de calidad aquí increíble. Y entonces de verdad, estamos tratando de llegar. Estamos tratando de darle unos cursos ahora a los Estados Unidos para que ellos vean cómo se hacen leyes de verdad. Pues te agradeceré, me mantengas al tanto de esa gestión. No, te invitaremos para que puedas divertirte un poco. Sí. Bueno, pero excluyendo el tema de los medicamentos, Puerto Rico ha habido un gran intercambio en el tema de asuntos no electrodomésticos, sino asuntos de eléctricos, transformadores, transfer switches, ese tipo de cosas. De electricidad. Particularmente porque en Puerto Rico tenemos, aunque ya la palabra como tal no es planta gemela, pero tenemos, por ejemplo, a manera de ejemplo, uso la Eaton. Eaton es una gran manufacturera de temas eléctricos. Puerto Rico tiene planta de Eaton, está en Puerto Rico, pero también está en República Dominicana. Entonces, intercambio, de ahí procesos que se comienzan allá se terminan aquí o viceversa. Y ha habido entonces un gran intercambio, toda vez que eso afecta a los números porque son piezas que típicamente son costosas. O sea, un transformador vale mucho más que... Porque ustedes buscan cifras con productos que den estabilidad, o sea, que sean continuos y con valores, que no rompan, que no sean extraordinarios. Que no sean extraordinarios y que mantengan una estabilidad. Y de aquí para ahí está el tema de allá, se está trayendo leche también de Puerto Rico, mucha leche y fórmula, las dos cosas. La fórmula entra, pero particularmente la leche. Eso es uno de los grandes logros que hemos tenido. O sea, que el déficit de leche dominicana viene parte de Puerto Rico. Bueno, la leche que se entra acá es la leche UHT, que ya viene empacada en cajitas, ya sean entera o 2%. Y trabajamos bajo en Puerto Rico, la industria lechera de Puerto Rico es una subdivisión del gobierno, conocido como Indulac. Y en una época el excedente de leche que había en Puerto Rico se vendía acá, pero ya eso se ha regularizado y ya básicamente es parte de la producción normal y corriente de la industria lechera en Puerto Rico y se vende acá bajo la marca locales. Y de aquí para allá, que fuera de las frutas y vegetales, nosotros podemos llevar materiales de construcción, cemento y esas cosas. Como cuestión de hecho ya se envía material de construcción, cemento. En el caso del cemento, pues en Puerto Rico, debido al tema de la crisis, hubo una merma en la construcción y por consiguiente no se justificaba la existencia de plantas de gran tamaño, por manera de ejemplo, Cemex, por ejemplo, que es una multinacional. Entonces cambió un poco su operación a depender un poco más de las plantas que están en República Dominicana, toda vez que si hay que enviar algún envío, pues es bastante rápido. Bien. Si usted nos permite, vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Ok, venimos inmediatamente, no se vayan. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? Conócelo. La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Y continuando con nuestra entrevista con el licenciado Germán Monroy, nosotros siempre ha habido una intriga entre la relación dominico-boricua. ¿Qué incentivos está dando Puerto Rico para las inversiones en Puerto Rico? ¿Qué Puerto Rico está haciendo qué? Nosotros sabemos que ustedes están ahora mismo tratando de remodelar Puerto Rico desde el punto de vista de inversiones y de cooperaciones. ¿Qué incentivos está dando Puerto Rico para esto? Bueno, se ha preparado una cartera de incentivos para fomentar lo que es la inversión extranjera en el país. Y hay 2 leyes que son punta de lanza en esta iniciativa. Comenzamos por la ley número 22, la famosa Act 22. Es una ley cuyo propósito principal es el fomentar que inversionistas de alto nivel, internacionales, tengo que señalar que la mayoría de ellos son de Estados Unidos continental, se radiquen en Puerto Rico, para que entonces inviertan su dinero en Puerto Rico para generar empleos, etcétera. Entre los requisitos de esa ley, uno de los elementos principales es que tienen que radicarse en Puerto Rico por lo menos 183 días naturales del año. No tienen que ser todos corridos, pueden ser 3 meses, como lo quieran manejar, pero tienen que estar por lo menos 183 días en la jurisdicción. Eso, entre los beneficios que otorga esa ley, por ejemplo, al inversionista de gran capital que se decida acoger esos beneficios, que tenga grandes ingresos pasivos, lo que llaman el capital, ingreso pasivo que genera capital gain tax, que es la ganancia de capitales, el impuesto a la ganancia de capital. Todo impuesto, el capital gain tax es 0. Por consiguiente, estos grandes fondos que generan mucho ingreso de pasivo, pues ven a Puerto Rico como un punto lógico donde irse a vivir, porque van a pagar 0% de tax en ese capital. El estado de Las Vegas subió así. Correcto. Por baja de impuestos. Bajan los impuestos. Es de igual manera, ¿qué ha sucedido? Debido a la merma o la crisis, como tanto llaman en Puerto Rico, pues han bajado los costos de los bienes raíces, ha habido una merma en la actividad económica, y lo que se fomenta es inyectar este nuevo capital para generar entonces empleo. Muchos de estos se han beneficiado, por ejemplo, el área de condado en Puerto Rico, que casi todo el mundo conoce, se está revitalizando, pero a pasos agigantados. Han comprado grandes propiedades que eran hoteles, que estaban cerrando o cerrados o por cerrar, los han comprado y los han revitalizado. Ejemplo de ellos es el condado Vanderbilt, un hotel de 1919, maravilloso, una estructura pero impresionante. Ya los exhorto a que vayan y visiten, porque es un sitio digno de ver. Y de lo contrario, ese capital que se inyectó ahí no necesariamente estaba disponible si no fuera por los recursos de esta ley. La segunda ley que les menciono, la ley 20 sobre exportación de servicios. Una ley muy importante e interesante. La ley 20 lo que fomenta es que un empresario dominicano que venda de sus bienes a Estados Unidos, a distintas partes del mundo, puede radicar fiscalmente su oficina en Puerto Rico. Hablo de un tema fiscal, donde se maneja administrativamente toda la facturación, todo lo que tiene que ver relativo a su operación. La parte impositiva. Entonces la parte impositiva se trabajaría en Puerto Rico, con la ventaja de que si estás acogido a dicha ley, el bracket contributivo, en vez de ser un 30 y tanto por ciento, un 39 típicamente es el tema corporativo, sería un 4%. Wow. Entonces abre la oportunidad a nuevas empresas, sobre todo en el campo de servicios, que se está abriendo grandemente. Empresas que quieren, por ejemplo, vender en Florida sus servicios de, arquitectura o legales o servicios financieros, pudieran establecerse en Puerto Rico, sujeto a que cualifiquen dentro de los beneficios de esta ley. Empresas que no producen, sino que venden servicios. Venden servicios. Una persona que venda software o pero que sea. Exporta un servicio, y ese dinero entra por Puerto Rico. Entonces tributa una tasa menor, claro. Y después se convierte en una alternativa para radicarse. De momento los médicos facturan por allá, por Puerto Rico. Bueno, ahí tiene unas cualificaciones particulares. En la Florida hay una ley de que todo el que invierte $1 millón que produce X cantidad de empleos, creo que son 100 empleos, le dan el green card si tú eres extranjero. No, ok. Nosotros tenemos lo mismo, somos parte del programa, siendo parte de Estados Unidos.
Y yo hago siempre esa aclaración, porque es que en Puerto Rico pues existen unas luchas de estatus político, etcétera, pero la realidad es que el estatus político que tenemos lleva 60 años ahí. Por consiguiente, Hermano, hay que manejarnos ahí. Los boricuas son americanos menos en el deporte. No coma cuentos. Okay. O sea, lo único que yo no lo acepto a ustedes que vengan ahora a representarme a Estados Unidos. Los boricuas son mi competencia en el deporte. Dicho eso, participamos en el programa, lo que llaman las visas de inversión, que se llaman el programa EB5, la visa código EB5. Puerto Rico y particularmente el Departamento de Desarrollo Económico ya cuenta con la cualificación de centro autorizado para emitir visas EB5. ¿Qué hace esto? Requiere unas inversiones. Una de las ventajas, y tengo que hacer el paréntesis, de Puerto Rico, en el caso de Florida, tiene que haber $1 millón de inversión como mínimo para generar un sinnúmero de empleos. Depende de los números de empleos en la industria que se hace la inversión. En el caso de Puerto Rico, por ser un área de alta necesidad para efecto de los parámetros federales, la inversión no es de $1 millón, es de $500,000. Por consiguiente, lo hace mucho más atractivo para la inversión. ¿Y qué es lo que tú adquieres? ¿La ciudadanía o la residencia? Lo que te dan es una visa que es un paso a la residencia formal. No obstante, la idea es incentivar con dinero fresco inversiones para lograr estos proyectos de envergadura que de otra forma no podrían ser. Mucho chino, por ejemplo, lo está utilizando, y nosotros estamos apelando, y por eso es que abrimos oficinas en Sudamérica. A ese mercado, por ejemplo, en República Dominicana hemos visto como una gran inversión venezolana, digamos. Pues Puerto Rico puede ser también una alternativa para ayudarlos a obtener eventualmente su ciudadanía, si así lo desearan. Es un proceso. Pero, ¿qué ventaja tenemos sobre, digamos, Estados Unidos en ese aspecto? La cultura. Hablamos español, sin embargo tenemos la moneda americana y somos culturalmente muy similares. Una cosa, en turismo, sí, República Dominicana es líder en turismo en el Caribe, pero Puerto Rico era líder en turismo élite del Caribe. Sí. Me explico. El turismo rico norteamericano prefería Puerto Rico por la seguridad sobre República Dominicana. Hoy en día Puerto Rico, su seguridad cayó a los extremos del 80 y han tratado de volver a levantarlo. O sea, la inseguridad ciudadana en Puerto Rico volvió a ser lo que no era. ¿Qué le ha pasado al turismo? ¿Cómo han conseguido ustedes mantener ese turismo? Porque yo estuve en Puerto Rico hace unos meses y no habían hoteles. O sea, tuve que quedarme en un hotel pequeño en el viejo San Juan porque no había hoteles. Pues me alegro que me des ese dato, precisamente. Esa es parte de la desinformación que existe. No te voy a negar que hubo un aumento en la criminalidad en Puerto Rico en los últimos años, el cual trajo como consecuencia, bueno, todo esto viene como parte de la crisis fiscal. Eso es un sinnúmero de factores. Ahora bien, en el caso de turismo, tengo me siento privilegiado en poder informarles que estamos en los puntos más altos de la historia en el tema de turismo. Ahora mismo Puerto Rico se ha convertido en el líder. Que la crisis no ha llegado al turismo. Afortunadamente no le ha llegado al turismo en el tema de Puerto Rico como destino turístico. No ha llegado. Ahora empieza lo que llaman la temporada alta. Puerto Rico se ha convertido en el líder en la industria de cruceros en el área del Caribe. O sea, está recibiendo más cruceros que nunca porque tiene la capacidad, se hizo una gran inversión, para poder acoger a los cruceros nuevos que son de gran calado y puedan entrar a Puerto Rico. Ya como cuestión de hecho, este mes entran 4 cruceros nuevos de Puerto Rico, 2 de ellos de la línea Royal Caribbean, que el que menos pasajeros trae 4,000 pasajeros, más una tripulación de 1,000 y pico de personas. Eso es, y ese destino es semanal por la temporada alta. Y de igual manera los hoteles, como bien dijo el doctor Azim, los hoteles no dan abasto. Yo mismo, que he tenido que ir a Puerto Rico y ya pues como resido acá, a veces tengo que quedarme en hoteles, he sabido llegar y no conseguir hoteles, cosa que antes tú siempre había una habitación. Mira, no ha habido habitación. O sea que en el nivel de turismo vamos bien. De igual manera, en el tema de la seguridad ciudadana se ha mejorado grandemente. La cifra de asesinatos ha bajado considerablemente en los últimos 2 años debido a que se le ha dado grandes recursos a la policía, nuevas naves, tanto helicópteros como patrullas, así como se han incorporado nuevos sistemas de lo que llaman shot detection, que detecta disparos, y eso ayuda, es una tecnología que tan pronto existe, por ejemplo, una detonación en algún punto, ayuda a identificar mediante georreferencia dónde enviar las patrullas, y el tiempo de respuesta ha aumentado grandemente. Wow. Y por consiguiente ha habido una merma significativa en los asesinatos en Puerto Rico y en los delitos tipo 1, que son los que conllevan violencia. Bien, hay 2 cosas. República Dominicana es el tratado de comercio que está con los Estados Unidos, es el DERECAFTA. Sí. Es el mismo que funciona con Puerto Rico.
Cuando ustedes le dan a las industrias y a las empresas de Puerto Rico incentivos, ¿no hace que la competencia sea desleal? O por ejemplo en Estados Unidos a los agricultores que le dan un subsidio, ¿eso no hace que la competencia para estos productos sea desleal? Y en el mismo sentido, hemos escuchado algo que usted nos estaba hablando de los incentivos y de los beneficios de producir y fabricar en Puerto Rico. ¿Qué es lo que hay con un tema de fabricado en China o fabricado en Puerto Rico y terminado en Puerto Rico, pero con las especificaciones? Algo que se está ahora mismo en mucho, en su mejor momento. Pues mira, yo creo que ese debe ser el tema donde nos deberíamos enfocar de país a país para lograr un desarrollo significativo. Me explico por qué. Si bien es cierto que damos unos incentivos, lo mismo hace también República Dominicana en que protege ciertas industrias nacionales para poder asegurar que no se compite deslealmente. Puerto Rico tiene una diferencia, que es que lamentablemente se enfocó por décadas, se enfocó en una industria manufacturera inmensa y descuidó grandemente el tema agrícola. Por consiguiente, y muy a mi pesar, Puerto Rico está produciendo el 2% de su canasta, el 2%. Todo lo demás lo importado. Entonces, siendo una isla, es un peligro inclusive. Dios no lo quiera, pasa algún día algún tipo de asunto bélico o algo y nos bloquea y es un proceso. No son autosuficientes. No son autosuficientes en ese aspecto, por consiguiente dependemos en gran medida de República Dominicana en este caso. Ahora bien, en cuanto al DERE-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, como bien saben, tuvo unas fases donde se fueron, igual que aquí, desarancelizando productos. Por ejemplo, habían productos que aquí no podían, podían entrar, pero pagaban un arancel X. Ahora en el 2015 se desarancelizó mucho y todavía faltan por entrar. En el caso de Puerto Rico y la producción, haciendo referencia a la pregunta de denominación de origen, que sí, es el término que se utiliza. Denominación de origen, Puerto Rico tiene el DERE-CAFTA, República Dominicana tiene el DERE-CAFTA, que le permite entrar productos fabricados aquí libremente al mercado americano. Como una zona franca. Como una zona franca. Ahora bien, si bien es cierto que República Dominicana tiene grandes manufactureros, una mano de obra espectacular, siempre va a ser un producto hecho en la República Dominicana. Sí, o hecho en cualquier país. O en cualquier país. En el caso, ¿qué es lo que Puerto Rico quiere ofrecer y dónde podemos abrir una sinergia importante? Eso es más importante que lo de los $500,000 de la nacionalidad. Claro. Para el mercado. ¿En dónde podemos abrir grandes oportunidades? Mira, Puerto Rico, para bien, para mal, le gusta que no le guste, es Estados Unidos para todos los fines comerciales. Hecho en Estados Unidos. Por consiguiente, un producto que se pueda comenzar en República Dominicana, utilizando los beneficios que existen aquí de que la mano de obra es mucho más económica, porque no están sujetas al salario mínimo federal, que es de $7.25 por hora. Aquí se logra mucho más producción, pero se tiene que dejar en un punto en donde esa mercancía, cuando llegue a Puerto Rico, se cambie de manera sustancial para que adquiera una denominación de origen Made in USA, hecho en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de ello es, primero, el prestigio que siempre tiene un producto hecho en Estados Unidos a nivel de mercado, no solo americano, sino internacional. Y segundo lugar, el tema de abrir, bajo la ley del Buy American Act, el gobierno federal entonces podría participar en comprar gran cantidad de los productos que se fabrican aquí en el país. El gobierno federal solo compra productos americanos. En su mayoría. El Army es así. El Army es así. La mayoría de las cosas son manufacturadas en otros países, pero ensambladas en Estados Unidos. Entonces, termina, porque Estados Unidos no puede hacer el lujo de tener una baja de un soldado y cuando le revisen la bota diga Made in Taiwan. Claro. Entonces, eso es algo parecido. Pero va más lejos que eso. Porque precisamente el ejército, que es el tema donde el Ministerio de Industria y Comercio aquí estaba enfocando sus esfuerzos en lograr entrar a ese mercado del ejército, que sabemos que es un mercado billonario. Lamentablemente en el mercado del ejército particularmente tienen que ser productos 100% en la línea completa hechos en Estados Unidos. Ensamblados. Y de denominación de origen. O sea, no cualifica. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Se quería vender calzado militar, que por República Dominicana se ha convertido en un líder en la industria del calzado. Pero sin embargo, no puede vender, por más que se termine en Estados Unidos, el calzado, porque toda la línea tiene que ser americana. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, pues no podemos entrar al mercado militar, pero señores,
las mismas botas o muy parecidas las usan los bomberos, las usan las policías, las usan distintas agencias. Pues ¿por qué entonces no vamos ahí? Si hay tantos bomberos, tantos policías, entonces estamos cambiando esa línea para allá. Y nos lleva a un tema que podemos discutir más adelante, que es el tema del encadenamiento productivo y cómo mejoramos el tema de transporte logístico entre ambas islas, para que sea mucho más eficiente la producción. Hay un dato, el licenciado nos acaba de decir que el sueldo mínimo en Estados Unidos, yo pensaba que era $5, hoy está en $7.25. Federal, está hablando del federal. Perfecto, pero $7.25 equivale a 328 pesos y 11,000 pesos dominicanos entre 30 días equivale a 366 pesos. Si hacemos una regla de 3, el sueldo federal por hora es igual al sueldo diario de un dominicano. Una cosa, oye, licenciado, una cosa. Nosotros, ya usted está viviendo en República Dominicana y lógicamente escucha de nuestros problemas más frecuentes que cuando venía de turista. Nosotros tenemos un problema de fronteras con Haití, como lo tenemos con Puerto Rico. Lógicamente una frontera se cruza con un rito y otra frontera se cruza con un canal. Que el canal los dominicanos han conseguido convertirlo en un rito, porque lo cruzan, van y vienen como que no fuera nada. ¿Están ambos gobiernos haciendo algo, algún tratado, alguna forma del trato a estos inmigrantes dominicanos? Porque vemos que en Puerto Rico, así como los haitianos dan la mano de obra dura, los dominicanos dan la mano de obra dura en Puerto Rico, es lo que nosotros entendemos por lo menos, no sabemos si eso es así. ¿Existe algún tratado entre ambos gobiernos que se esté haciendo? No existe como tal un tratado. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los temas que nosotros respetamos dentro de nuestra relación como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos es que el tema fronterizo no tenemos jurisdicción, porque nuestras fronteras las guardan y las protegen el gobierno federal. Por consiguiente, es un tema en que claramente no entramos, no obstante. Pero ustedes le dieron licencia a los dominicanos de conducir ilegales. Bueno, estamos. ¿Y en Estados Unidos también? Ahí vamos. No, en Estados Unidos también tú puedes sacar tu licencia. Tú vas ahora como turista y sacas tu licencia. Sí, pero tiene que llevar el pasaporte, la gente no tiene nada. Sí, pero los dominicanos se la buscan y sacan pasaporte. Y le dan cuenta de banco a los dominicanos ilegales. Correcto. Ahora, si bien es cierto que no entramos en el tema fronterizo, una vez un hermano dominicano entra a nuestro país, nosotros no tenemos por qué discriminar contra ellos. O sea, tenemos unas tantas uniones culturales, que tantos lazos que nos unen. Menos en el deporte. Menos en el deporte, gracias. Pero ya, deja que empiece la pelota y volvemos y hablamos. El tema es que por cierto, estamos teniendo muy buena representación en Grandes Ligas este año. Sí, gracias a Dios. Sí, ya era hora. Lo que pasa es que Puerto Rico incentivaron más el baloncesto que el béisbol y cayó mucho. Eso es tema para 2 programas. Exactamente. Pero anyway, terminando aquí con el asunto de los hermanos dominicanos que van a Puerto Rico. Nuestra administración ha sido bien certera en asegurar que no se discrimina contra ningún hermano dominicano. Primero, porque nosotros no manejamos fronteras. Si tienen asuntos migratorios, pues... O sea, que el problema del dominicano es burlar la frontera. Bueno, eso lo dijo usted. No obstante, una vez han logrado entrar, nosotros nos hemos asegurado, porque existe una comunidad dominicana de sobre 200,000 dominicanos en Puerto Rico. Bueno, censados son como 100, pero la comunidad en realidad o sea, que es hay mayor. Como 100,000 ilegales. Y esto, tengo datos de que lo discutí hace poco con el cónsul Grullón, que estaba acá en una actividad, el cónsul dominicano de la República Dominicana en Puerto Rico. Pero ¿qué hemos hecho? Asegurarle acceso al tema de licencia de conducir, porque es que no podemos eludir la verdad. O sea, la realidad es que el dominicano va allí y maneja. Entonces, preferimos, para evitarle algún tipo de identificación, no se le piden datos sensitivos de tema migratorio para que entonces se le otorga esto. 1, 2, le hemos dado libre acceso al tema de salud. Me explico, no es que se dé un plan médico, pero si entra una persona, por ejemplo, habían clínicas de parto clandestinas en donde las dominicanas iban a dar a luz en las comunidades dominicanas, como en Barrio Obrero, por ejemplo, que eso era inhumano, señores. Entonces, ahora una dominicana va a dar a luz en un hospital, no se le puede preguntar su estatus ni su origen. Se le da el servicio y después resolvemos, pero no se le niegan servicios básicos. Y adicionalmente el tema de poder aperturar cuentas bancarias, etcétera, para poder entonces regularizar gran parte de sus finanzas. Licenciado, con su permiso, vamos a una pausa y regresamos con este tema en un momentico.
Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. Y continuando con el tema de la migración, yo quería, para finalizar con este tema, pues felicitarlos a ustedes los puertorriqueños, porque veo que al igual que nosotros, le están dando un trato diferenciado, un trato de humano al inmigrante. Amable, con la única diferencia de que la ONU no se mete en Puerto Rico. No. La ONU nada más se mete aquí. Claro. ¿Entiendes? O sea, ellos le dan el mismo trato que nosotros, porque aquí las haitianas paren en los hospitales. Sí. Las haitianas manejan no solamente carros, bicicletas, triciclos, motonetas, motores, motoconchos, y nadie, no necesitan ni licencia. Porque ellos lo están haciendo desde un punto legal, la licencia, pues si tienen accidentes, tengan un seguro, ellos lo tienen etcétera. censado todito, ellos saben muy bien cuántos son ya. Es que no es eso, es que el dominicano ilegal que choca y comete un accidente grande, no le toca más nada que deportarlo. Pero si ya tiene una licencia, ese carro puede tener un seguro y el seguro paga. Entonces se cubren en ese sentido. Santiago, nosotros hacemos lo mismo con los haitianos, pero la ONU viene donde nosotros. Entre el seguro y el banco, ellos lo manchan y saben cuántos dominicanos sí, legales claro, y ilegales hay. Tienen a todo el mundo. Pero eso es un punto de ellos cubrirse con los seguros. Ellos saben mucho. Los boricuas son americanos en eso. Bien, licenciado, vamos a hablar algo. Nos quedan 3 cositas y vamos a ver cómo si nos da el tiempo. Ustedes, hablando de la parte de comercio, tienen una exposición próximamente en Puerto Rico, un evento fomentando la parte del comercio. ¿Cuándo? ¿A quién está dirigido? ¿Y qué se va a hacer ahí? Pues aprovecho aquí para invitar públicamente. En Puerto Rico vamos a tener una exhibición que se llama Expo Puerto Rico 2015. En esa exposición va a estar disponible toda la oferta exportable de Puerto Rico y estamos por consiguiente invitando por posibles compradores que quieran importar productos acá a República Dominicana o para expandir sus líneas de producción, y adicionalmente estamos dándole una gran publicidad a nivel nacional. ¿Qué hacemos? Está abierta a todo comerciante bona fide que se cualifique a través de nuestra oficina, en la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la República Dominicana, y a través de la Compañía de Comercio de Exportación. Lo pueden buscar en Google fácilmente, Expo Puerto Rico 2015. ¿Cuándo es? Noviembre 18 y 19. Como parte de la invitación, una vez cualificado ese comerciante, le pagamos alojamiento por 3 noches, transportación, salvo el pasaje de República Dominicana a Puerto Rico, para lo cual hemos adquirido una tarifa preferencial a través de Seabourn Airlines, la cual le provee un pasaje a un buen costo ida y vuelta. Y queríamos darle las gracias a la oficina del Estado Libre Asociado aquí en República Dominicana por la invitación que le hizo a Síntesis, con todo incluido. Claro que sí. Claro que sí, dijo él. Bien, otra cosa. Define todo. El transporte de aquí y entre aquí y Puerto Rico, ¿solo es en el ferry? No, para la parte del comercio. No, está el ferry es el más conocido, porque es un tema de frecuencia interdiaria. Ellos vienen aquí. Pero es carga y ahí se van la fruta y los vegetales. Gran parte de ellas. Pero también existe el tema de barcazas, ¿no? Y de barcos comerciales que salen con cierta regularidad desde los puertos de aquí, particularmente Jaina, hacia Puerto Rico. ¿Qué estamos trabajando? Nosotros queremos incentivar, para poder seguir nuestra línea de incentivar la manufactura combinada, o sea, el encadenamiento productivo. Nosotros queremos buscar la manera de mejorar todavía el sistema de transporte para que sea más efectivo aún. El ferry es una gran herramienta, pero entendemos que todavía queda espacio para entrar más mercancía de manera rápida entre Puerto Rico y República Dominicana, mediante la apertura de nuevos canales tipo
Fast Ferry, etcétera. Existen compañías que han manifestado Fast Ferry es un ferry igual. Fast Ferry es un ferry similar, pero que, orientado al tema de carga y de movimiento rápido. Cinturista. Entonces, eso nos abre porque dado que queremos incentivar la apertura de nuevos puertos, en Puerto Rico tenemos el puerto de Mayagüez, el puerto más próximo a República Dominicana, y aquí en República Dominicana tenemos el puerto de San Pedro de Macorís, que está ahora mismo en relativo, está subutilizado, llamémosle, pues se utiliza muy limitadamente. San Pedro Mayagüez, 7 horas. 7 horas. Pero y la intención, toda vez que existen zonas francas en el área oeste, en la zona de San Pedro, en la zona romana, etcétera, puede salir gran parte de la mercancía de manera rápida a través de un puerto. Entonces así mejoramos la infraestructura de dos ciudades que en una época fueron importantes, en una época que tenían intercambio ya de como el que sugerimos, como es Mayagüez y como es San Pedro de Macorís. Licenciado, nos quedan 3 minutos y no nos podemos ir sin discutir esto, que usted nos hable de... Puerto Rico ha estado pasando por una crisis financiera importante y en esta semana se anunció que los Estados Unidos, un grupo de medidas para rescatar la economía de Puerto Rico. Háblenos de ellas, si usted las conoce, estas medidas, y si con esto Puerto Rico da el paso inicial para salir de su crisis económica. Bueno, indudablemente sí hemos estado pasando por una crisis. Pero Puerto Rico y esta administración ha sido muy enfática en afrontar la crisis de manera responsable, de manera sin ponerle más parches, sin ponerle más, como decimos allá, las curitas, que tapan la herida hoy y mañana que resuelvan. Estamos trabajando de manera responsable y llevamos, y de manera franca dispusimos, señores, a los acreedores, la deuda, tal y como fue pactada en un momento dado, bajo las circunstancias actuales económicas, es impagable. No se está diciendo no se va a pagar, es bajo las circunstancias actuales no podemos pagarla según fue pactada. Eso que estamos tratando de hacer, abrir la puerta a una renegociación. Somos parte de los Estados Unidos y gran parte de los acreedores, la inmensa mayoría son de los Estados Unidos. Por consiguiente, necesitamos algún tipo de medida que nos ayude. Fíjense que no estamos pidiendo un rescate. Yo no pido que me pongan a mí, como lo hicieron, por ejemplo, con las grandes automotrices, o lo han hecho con otras entidades. No, yo no pido un rescate. O sea, Puerto Rico no pide, bueno, nosotros queremos que nos den la facilidad del capítulo, no es capítulo 11, es un capítulo particular. Es precisamente las medidas. Pero ¿qué propuso? ¿Cuáles fueron esas medidas? El plan Obama entra entre ellas, que se permita a Puerto Rico incluirse dentro del capítulo, es el capítulo 9 de ley de quiebra, para poder reestructurar la deuda. No es un descargue, es una reestructuración de deuda. Eso nos daría la oportunidad de poder reestructurar la deuda y poder, ahora mismo, 40% de los ingresos que tenemos están destinados a pago de deuda. Entonces no nos deja crecer. Esa es una de las medidas. La otra medida que nos permite, que nos ofrece el plan, obviamente esto está sujeto a la aprobación del Congreso y comienza ahora un debate tan cerca como hoy está el gobernador ante el Congreso deponiendo en la comisión correspondiente. Que la segunda medida nos ofrece acceso al crédito contributivo de ingreso de vengado. Entiéndase que familias que deben hasta $3,500 mensuales, sujeto a una serie de circunstancias, adquieren derecho al crédito. Y por último, estaría también un crédito por dependiente federal, y mayormente la parte de las más importantes de las medidas, que nos da paridad de acceso a los fondos de salud, tal y como si fuéramos los estados, porque estábamos en un déficit que significaba sobre $2,000 millones si no logramos esa medida. Con los fondos de salud. Con los fondos de salud para los planes Advantage, para los planes, particularmente para atender la población geriátrica, que Puerto Rico pues se ha convertido en una población en gran medida vieja por el tema de la migración. Se nos está yendo el capital. Tenemos que revertir esa migración y poder entonces, ojalá tengamos el problema que va a tener República Dominicana, que en 25 años lo que va a tener son jóvenes, claro, y necesitamos crear empleo. Sí, eso es lo que queremos. Sería producir empleo y mantener a los jóvenes aquí. Y por esa línea que estamos trabajando de manera responsable y de manera sincera ante el pueblo, para que sepan, esto es lo que está pasando, esto es lo que queremos lograr. Bueno, qué bueno que el gobierno americano hizo esta propuesta, porque la verdad que si se cumplen todas, Puerto Rico sale de su problema. Dios mediante. Bien. Licenciado, gracias por estar aquí. Este es su programa y esperamos que pronto nos dé la vuelta de nuevo. Dios mediante, agradezco la invitación y los exhorto a ustedes también a visitarme. Síntesis, están con todo incluido. Después definiremos todo. Así que un placer y muchas gracias por tenerme aquí hoy. Bien, ha estado con nosotros el licenciado Germán Monroy, director ejecutivo de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y República Dominicana, el cual
ha estado con nosotros en el día de hoy. Y a ustedes les damos las gracias por su audiencia.